presentar epidemiología, los factores de riesgo, clínica, diagnóstico y clasificación. Vamos a decir que por casi especialista va a ser un repaso, que ojalá les sirva por sus exámenes. Nada de nuevo. Bueno, las neoplasias testiculares son neoplasias relativamente poco frecuentes en el mundo, representan un 2% de todas las neoplasias, son más frecuentes en Europa Occidental y del Norte y menos frecuentes en Asia y en África. Ha habido en los últimos 10 años un aumento de la incidencia de la prevalencia de los casos de testículo a nivel mundial. Esa es la casística de 2018, de 50.000 nuevos casos diagnosticados hace 10 años, pasamos a 70.000 casos, con una incidencia del 0.3%, constituyendo el lugar 28 de todas las neoplasias a nivel mundial. Y a nivel de mortalidad ocupa el lugar 34, es un cáncer que tiene una mortalidad baja siempre y cuando se sabe diagnosticar y si es diagnosticado a tiempo. ¿Qué pasa en México? Ocupa el lugar 14 con una incidencia del 2.4%. En el 2018 fueron diagnosticados y provocan 4.603 nuevos casos y defunciones alrededor de 571 con una mortalidad del 0.68. Representa el 5.4% de todas las neoplasias diagnosticadas en el sexo masculino. En el instituto, hasta el 2007, esa es una diapositiva vieja, era el cuarto cáncer más diagnosticado y el primer cáncer diagnosticado en el hombre a nivel de todos los servicios. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Son los reconocidos: la orquídea, historia de Klinefelter, historia de tumor germinal extragonadal, historia de SIDA, historia de familiar de cáncer de testículo, teniendo hermanos con cáncer de testículos. Hay un riesgo del 3.8, riesgo relativo del 3.8 de desarrollar cáncer por los familiares, y cuando hay hermanos con cáncer de testículo, hay riesgo de desarrollarlo de manera temprana. Lipospadia es también relacionada a cáncer de testículos, y así como el carcinoma in situ y la infertilidad. Acerca de la mucolitiasis, es presente en el 5% de todos los hombres entre 17 y 42 años. Se define como la presencia de más de 4 calcificaciones en el testículos por imagen y por ultrasonido. Se asocia a la anomalía testicular, a Klinefelter, y en el 50% de las neoplasias germinales no seminomatosas tenemos mucolitiasis. Entonces, sí constituye un factor de riesgo en los pacientes con tumor germinales no seminomatoso, pero en la población en general no es considerado un factor de riesgo. Entonces, en los pacientes que no tienen cáncer de testículo no es necesario ni realizar biopsia, sino darle seguimientos en los años. Bueno, ¿cómo se presenta el cáncer de testículos? Con crecimiento, ojalá que no tengan paciente con estos testículos, obviamente, testicular, que es indolor en el 90% de los pacientes, en el 10% pueden presentar dolor, y del 10 al 20% se presenta del 10 al 15% con síntomas negados a la enfermedad sistémica. En el 7% de los casos los pacientes pueden referir ginecomastia, hidrocele el 10-15%. Los síntomas de metástasis, ¿cuáles son? Pueden ser síntomas de la metástasis pulmonares, masas supraclaviculares, síntomas intestinales por masas retroperitoneales, lumbalgia, dolor óseo, síntomas neurológicos, así como compresión venosa y además de los miembros pélvicos. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Todos lo sabemos: hidrocele, hernias, hematomas, espermatoceles, y toda masa testicular es cáncer hasta demostrar lo contrario. Hay que tener en consideración que la tasa de duplicación de los tumores testiculares es muy corta, de 7 a 30 días, entonces no hay, como urólogos sabemos, no hay que dar tratamiento antibióticos o temporizar en presencia, tomar tiempo en presencia de masa testicular, sino seguir con
los estudios oportunos. O sea, todo paciente tiene que ser sometido a ultrasonido testicular, a medición de los marcadores tumorales, que son la alfa-fetoproteína, la presión beta de la gonadotropina y la DHL, así como el perfil bioquímico. Bueno, una vez que tenemos una masa testicular que sigue, le realizamos, si confirmamos que es tumor, hay que realizar la orquiectomía radical. En caso, vamos a ver ahorita en qué caso vamos a realizar biopsia contralateral. Entonces, cuando no tenemos que hacer orquiectomía de manera temprana, cuando tenemos una elevación rápida de la presión beta de la gonadotropina o alfa-fetoproteína o síntomas correlacionados a enfermedad diseminada, la orquiectomía puede ser diferida. Entonces, acordarse que en estos casos no es necesario ni hacer la biopsia, tenemos alta sospecha clínica y por elevación de los marcadores no tenemos que hacer orquiectomía. Enfrente a un paciente con elevación de alfa-fetoproteína de masa testicular, hay que saber también interpretar los resultados de alfa-fetoproteína y hacer análisis cuantitativo de la presión beta de la gonadotropina, medir también los niveles basales de la función gonadal para asesorar a los pacientes desde un punto de vista de la fertilidad y, como les decía, en caso de necroitasis no es necesario hacer biopsia. Los marcadores tumorales tienen utilidad diagnóstica, entonces no solo pronóstica, de tipificación y de seguimiento. ¿Cuáles son en lo específico la alfa-fetoproteína? Tenemos que saber cuál es la inhibita de cada marcador, porque tenemos que medirlo no solo antes de la orquiectomía, sino a la semana posterior a la orquiectomía, porque la disminución de los marcadores no están en factores pronósticos. La alfa-fetoproteína entonces tiene una inhibita de 5 o 7 días, es una glicoproteína producida por el saco vitelino y es elevada en el 50-70% de los tumores germinales no seminoma-tosos. La presión beta es producida por el citotropoblasto, es presente, su elevación es presente en el 40-60% de los tumores germinales no seminoma-tosos. Puede ser presente en los pacientes con tumor seminomatoso, que es al 30% de los pacientes con seminoma, pero con elevación no más arriba de 100. La DHL es un marcador en específico que utilizamos. Estos son para recordarlos que los marcadores, como les decía, tienen también otras causas de elevaciones. O sea, sobre todo esto hay que conocerlo cuando hay seguimiento al paciente con tumores de testículos. Saber interpretar la elevación de la alfa-fetoproteína es importante saber que puede elevarse también en enfermedades inflamatorias intestinales. Puede elevarse, en enfermedades hepáticas, puede elevarse en frente de la síndrome familiar de alfa-fetoproteína y así como en frente de otros tumores gástricos o de hepatocarcinoma. Al contrario, la gonadotropina puede elevar no solo en frente a tumores germinales no seminomatosos, sino o seminomatosos, eleva también en presencia de enfermedades inflamatorias intestinales, en presencia de cirrosis, en presencia de tumores gástricos y de otros tipos de tumores como pueden ser linfomas. Entonces, esto nos sirve sobre todo para el seguimiento de los pacientes para interpretar y decidir qué hacer en caso de elevación, nada más sin marcadores sin evidencia de enfermedad. Bueno, ¿cómo se comportan los marcadores? Como decía, en el 25% de los casos podemos tener elevación de la gonadotropina en el seminoma. En el seminoma nunca hay elevación de la alfa-fetoproteína. Si hay elevación de la alfa-fetoproteína con reporte en la orquiectomía de seminoma, hay que considerar ese tumor como un tumor no seminomatosos. Eleva en el carcinoma embrionario, al contrario, el 80% la gonadotropina y el 75% la alfa-feto. En el teratoma no elevan los marcadores, pero sí en un 25% pueden haber elevación de marcadores, así como en el 37% puede haber elevación de la alfa-fetoproteína. En el coriocarcinoma hay una elevación del 100% de la gonadotropina y menos de la alfa-fetoproteína.
Otros tipos de marcadores han sido estudiados, están bajos protocolos todavía, el microRNA 37-1A, que servirá sobre todo para seguimiento de las masas retroperitoneales. ¿Cómo se estudia una masa testicular? Como decimos con ultrasonido, tiene una sensibilidad del 100%. A los pacientes con sospecha de cáncer de testículo hay que realizarle tomografía de tórax y abdomen a todos los pacientes, no nada más tele de tórax porque se puede subestimar la presencia de metástasis pulmonares. Entonces es el diagnóstico en presencia de cáncer de testículo, o sea, en presencia de masa testicular. Solicitar marcadores, solicitar tomografía de abdomen y de tórax, ultrasonido bilateral, testicular bilateral. En caso de síntomas nada más, hay que solicitar gamma o resonancia, no se solicita de manera rutinaria, y taque de cerebro si hay elevación por niveles muy elevados de fracción beta de gonadotropina. Entonces hay también que medir la función, la fertilidad en estos pacientes. El PET no hay que pedirlo en etapificación, como vamos a ver más adelante, tiene un papel más establecido, no se utiliza para etapificación, nada más se utiliza en seminomas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento primario del tumor del testículo? La lumpectomía, que va realizada de manera radical hasta el anillo inguinal interno. Se tiene que realizar durante el procedimiento el control vascular temprano antes de manipular el testículos y se tiene que hacer la ligadura alta del testículo. No hay que hacer osteectomía por vía escrotal porque hay riesgo de diseminación de cáncer. Un paciente que tuvimos que reoperar y tratar por violación escrotal, o sea, por osteectomía por vía transescrotal, tuvo recurrencia al mes de la osteectomía. Entonces, como les decía antes, hay que saber también cuándo no es necesario hacer osteectomía en los pacientes con cáncer de testículo, cuando hay sospecha de enfermedad metastásicas, se le manda a oncomédica y por qué hay que realizar posteriormente la osteectomía, porque en el 25% de los casos los pacientes tienen un teratoma maturo, puede haber ausencia de tumor a la osteectomía, en la osteectomía difícil. En muchos casos se presentan sin tumor a nivel testicular, pero hay que tener presente que el 10-40% pueden tener tumor viable y 30% carcinoma in situ. Cuando se realiza la cirugía preservadora de testículo en presencia de lesiones pequeñas, que pero tienen que ser menos del 30% del testículo, cuando los marcadores tumorales son negativos, en caso de lesiones metacrónicas o sincrónicas, y el control lateral es normal, no es justificado hacer osteectomía preservadora, o sea, cirugía preservadora. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía preservadora? Es mantener la función endocrina y preservar la fertilidad. ¿Qué hacemos en caso de neoplasia germinal in situ? En caso de neoplasia germinal in situ, que puede ser presente en los pacientes con historia de tumor testicular, hay que realizar biopsia. Antes había controversia si hacer biopsia para descartar la presencia de carcinoma in situ, pero en presencia de pacientes con volumen testicular menor a 12 milímetros, con historia de criptorquidia, una espermatogénesis disminuida con Johnson score de entre 1 y 3, o con edad menor de 40 años, hay que hacer biopsia contralateral del testículo para descartar la presencia de carcinoma in situ. ¿Cuál es el manejo en paciente con carcinoma in situ? Es darle radioterapia en los pacientes con monórquicos para mantener, para tratar, tiene una buena respuesta. Por eso había antes disputa acerca de realizar la biopsia. Y la orquiectomía va realizada en caso de si el paciente no es monórquico, tiene testículo. Esta es la clasificación de los tumores testiculares, cómo se dividen en tumores germinales, en tumores linfoide. O sea, hay que recordar que también los linfomas pueden ser testiculares, tumores de la túnica, del epidídimo, del cordón, así como los tumores de la célula del Leydig o del Sertoli. Esto es, que digamos, un esquema que nos ayuda a memorizar
en cómo se dividen los tumores germinales en 3 tipos prevalentemente. Tipo 1, que son no asociados a carcinoma in situ. El tipo 1 es de edad pediátrica, no es ligado a alteración del cromosoma 12. El tipo 3 es siempre no asociado a carcinoma in situ, es típico del adulto mayor, es indolentes y no es asociado a alteración del cromosoma 12, es tumores espermatocíticos. El tipo 3 es asociado a carcinoma in situ, puede ser seminoma o no seminomatosos. Son ligados a alteración del cromosoma 12 y son típicos de los jóvenes y de los adultos. Eso es para resumir de los tumores germinales. Entonces lo clasificamos prevalentemente en estos 3 grupos, que son típicos de la infancia, de la etapa puberal y de los jóvenes adultos. Los seminomas espermatocíticos, el 2% de todos los tumores. Es un tumor benigno, es de la edad adulta, y los tumores germinales no seminomatosos son el carcinoma embrional, el tumor del seno endodérmico, el colocarcinoma, el teratoma. El seminoma puro es el 40 del 50% de los casos de los tumores prepuberales. Como le decías, pueden producir en algunos casos gonadotropina. Bueno, acerca de la frecuencia por etapa, hay que decir que el 80% de los seminomas vienen diagnosticados en estadio clínico 1, nada más el 16% en estadio clínico 2 y 3. Al contrario, el no seminoma vienen diagnosticados el 60% en estadio clínico 1 y el 19% en estadio clínico 3 y el 21% en estadio clínico 2. ¿Cuál es la etapificación? Bueno, del TX, T0, el TX no es valorable, T0 cuando no hay evidencia de tumor, el TIS es cuando hay presencia de neoplasia intratubular, el T1 es dividido en T1 a T1, o sea, según el tamaño menor a 3 centímetros, mayor a 3 centímetros. Es un tumor limitado al testículo, sin invasión vascular. Al contrario, el T2 es siempre limitado al testículo, que tiene invasión vascular y con invasión de la túnica vaginal. El T3 tiene invasión, es un tumor que tiene ya invasión del cordón espermático, y el T4 invasión escrotos. La clasificación de la N, NX no es valorable, N0 cuando no hay evidencia de ganglios, N1 cuando hay ganglios menores a 2 centímetros o múltiples ganglios no mayores a 2 centímetros. N2 es cuando los ganglios tienen tamaño entre 2 y 5 centímetros o múltiples ganglios o ganglios cíngulos no mayores a 5 centímetros. Y N3 es cuando tenemos masa mayor a 5 centímetros. En las metástasis, M0 no hay presencia de metástasis, y M1A cuando hay ganglios no regionales, o sea, no retroperitoneales, metástasis pulmonares, M1B cuando son metástasis no pulmonares o otras vísceras. La S, o sea, los marcadores vienen divididos en S1, S2, S3, o sea, posteriormente a la orquiectomía tenemos que valorar cómo se comportan los marcadores, porque en base a eso vamos a establecer nuestros grupos pronósticos de los pacientes. Entonces hay 3 estadios principales de los tumores testiculares, 1, 2 y 3. ¿Es importante saber la etapificación? Sí, porque en base a esa vamos a establecer nuestro tratamiento. Y entonces, como decía, los grupos pronósticos del cáncer de testículo, del cáncer germinal, son 3. Para no seminoma hay bueno, intermedio y pobre pronóstico. Para seminoma no existe el pobre pronósticos, y esos son los criterios. Obviamente la sobrevida por cáncer de testículos es elevada en caso de seminoma hasta el 90% a 5 años. También en no seminomatoso por grupo pronóstico bueno, y la sobrevida baja a un 41% para los pobres pronósticos de los tumores. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos que saber para establecer el tratamiento de nuestros pacientes?
son factores que nos dan los patólogos. O sea, de seminomas, los factores para recurrencia son el tamaño tumoral, mayor a 4 centímetros del seminoma, y invasión a la eritritestis. Por el no seminoma, la presencia de invasión vascular, el porcentaje mayor al 50% de carcinoma embrionario, la actividad proliferativa mayor al 70%. Estos hay que considerarlo para la evaluación de los tratamientos por etapa, ¿vale? Bueno, en esta parte paso la palabra al doctor Álvarez Sabitas, que nos va a definir bien qué vamos a hacer por etapa. Estoy chingando. Dame la pila. Primero, güey. Ya no tengo pila. Y se va a acabar, güey. Neta, güey. O sea, llegué hasta acá y yo lo pedo, güey. Pedo, es cierto. Ay, ya, gordo. ¿Por qué te pones ahí? Güey, primero, cabrón. Primero, ¿qué dejo? Primero, ayer has visto.